Buenos días, hoy nos encontramos con Félix Rojas Orellana, quien nos va a comentar sobre un libro reciente publicado de su autoría junto a otros dos colegas, Luis Paraguay Vilcas y César Quispe Ayala, que de manera conjunta escribieron el libro Testimonios de mujeres esterilizadas, violaciones de derechos y resiliencia en comunidades rurales peruanas. Buenos días, Félix, ¿cómo estás? Buenos días, José. Un gusto de poder conversar con ustedes. Queremos también poner en tapete un conjunto de violencias estructurales que se dieron desde el Estado a través de políticas y qué mejor dialogar a partir de la reciente publicación que hiciste, Félix. Coméntanos un poco de qué trata y aborda el texto. A ver, bueno, estamos hablando acerca de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo entre los años de 1995 al 2001 en la región Sierra Centro-Sur, ¿no? Estamos hablando de Ayacucho, Huancavelica y Cusco fundamentalmente, ¿no? Un proceso que se desarrolló y que lamentablemente no está incorporado en el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Pese que la Comisión de la Verdad, su encargo era hacer investigación de los hechos más flagrantes contra los derechos humanos entre los años de mayo de 1980 a noviembre del 2000. Y es curioso que no se haya incorporado. No es que la comisión no haya conocido este tema, ¿no? Ha sido ampliamente informada por los medios de comunicación, ya habían denuncias y ¿qué pasó, no? Ese es un tema que seguramente en un proceso de investigación más adelante trataremos de resolver, tratando de conversar con los actores principales de la comisión, ¿no? Que aún tenemos a varios, ¿no? Y varios miembros que estuvieron también en Ayacucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Entonces, ese es un tema que todavía no está resuelto. Lo otro es que, ¿qué pasó, no? Aparte de que no haya sido incorporado en el informe de la CBR, o en el CBR aparece como violencia de género simplemente, ¿no? Entonces, y el tema de las esterilizaciones no aparecen, ¿no? Entonces, nosotros, este es un trabajo de la ONG Centro de Desarrollo Andino, CISEI, que trabajó valientemente recogiendo la información, ¿no? Y se tiene registrados, ¿no? Más o menos unos 68 testimonios de hombres y mujeres, ¿no? Y en el libro son los casos más emblemáticos, digamos, ¿no? Los casos más, de repente, más importantes para primera entrega de trabajo que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Quinoa encontramos que una señora, ya ahora de unos 60 años aproximadamente, ha tenido complicaciones de su salud, ¿no? Y ella caminaba con las tripas en la mano, ¿no? Ella textualmente nos ha dicho, ¿no? Y en quechua, ¿no? Chunchulnipas, Japiris, Marjacuicos, Paimi, Purirani, dice. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, y allí varias preguntas, obviamente, incluso por responder, ¿no? Porque la esterilizaron a ella en el hospital de Huamanga. Y se entiende que en un hospital de alta complejidad, o sea, en el hospital se entiende que habían buenos profesionales. ¿Por qué no hicieron bien su trabajo, no? Entonces, es una primera pregunta que nos hemos hecho y obviamente en el libro se responde algo, pero hay que seguir investigando mucho más, ¿no? Entonces, otro de los temas que hemos encontrado es que, ¿qué pasó y por qué no hay ¿cómo llaman, en los establecimientos de salud, las historias, ¿no? Clínicas, ¿no? No han desaparecido, ¿no? Si este fue un programa nacional de planificación familiar, ¿no? Entonces, ¿y por qué desaparecen las historias clínicas, ¿no? Es raro, sospechoso, ¿no? Pero también paralelo a esto podemos decir de que efectivamente este proceso de planificación familiar no es un hecho aislado, ¿no? Sino que en contextos de violencia, en contextos de guerra, en muchos lugares se ha desarrollado este método, ¿no? Entonces, no es un hecho aislado. Este proceso se ha llevado a cabo en México, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en muchos lugares, ¿no? Entonces, pero que tampoco conocemos mucho, ¿no? Entonces, es un tema que posiblemente vamos a seguir abordando a lo largo del tiempo, ¿no?
Claro, y estas formas de cómo se recuerda este evento de violación de derechos humanos en las mujeres, en hombres, eh, ¿cuál es el significado profundo o la intención de esterilizar a una persona, a una determinada persona, no a cualquier ciudadano, no a cualquier ciudadana, sino a un tipo específico de ciudadano o ciudadana que tiene determinados perfiles? Claro, los perfiles han sido fundamentalmente a las mujeres rurales, campesinas, indígenas, ¿no? Entonces, este proceso obviamente no es solo en estas regiones, sino ha sido Piura, ¿no? Que ha sido la zona menos afectada por la violencia política, que prácticamente la violencia política fue escaso por estas regiones, ¿no? La otra también ha sido la zona amazónica, ¿no? Las mujeres amazónicas también sufrieron las esterilizaciones. Entonces, ahí tenemos que entender de que cuál fue el objetivo, ¿no? El objetivo es que, como ya alguien dijo, es mejor matar al niño en el útero de la madre que en las calles, que no haya más niños mendigos o qué sé yo, ¿no? Porque el mensaje de Fujimori dice bien claro, ¿no? De que son bonitos los niños, dicen, ¿no? Pero con la pobreza, la exclusión, que no tienen capacidad económica, educativa, etcétera. Ese es el problema que decía Fujimori, ¿no? Entonces, pero no solo Fujimori, sino que encontró un contexto, un proceso aliado, ¿no? Las organizaciones feministas que veían con buen ojo los procesos de planificación familiar, obviamente, ¿no? Que venían de los eventos de Cairo, de Beijing y otros, ¿no? Entonces venían un conjunto de recomendaciones externas, ¿no? Y Fujimori encontró un aliado en las organizaciones feministas en el país, y eso es el que generó esta situación, ¿no? No es que la implementación no es de ahora, sino revisando la literatura, incluso encontramos hacia los años 20 del siglo pasado. O sea, imagínate, han venido, no es de ahora, sino que quién era el valiente de implementar en todo caso en el país, ¿no? Los procesos eugenésicos en el mundo no son nuevos, sino incluso antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero se intensifican mucho más después de la Segunda Guerra Mundial en diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, este es un tema de imposición eugenésica en el mundo, ¿no? De carácter racial, étnico, ¿no? Entonces, hay otros trabajos antecedentes, predecesores de esto, y dan cuenta de eso, ¿no? De que todo este proceso ha sido un proceso eugenésico, o sea, separar la raza valiente o la raza que debe servir al mundo, son los que deben preservar, ¿no? En uno de los trabajos decía que es como el huerto, dice, ¿no? ¿Qué hacemos en el huerto? Separamos las malezas, ¿no es cierto? Y entonces este proceso sería más o menos algo parecido, aunque es odioso esa comparación, pero en uno de los trabajos que encontramos dice así, ¿no? Que en el mundo han querido hacer como el trabajo de un huerto, que separar las cosas buenas y separar las cosas malas para que no se reproduzcan, ¿no? Y porque este grupo que es mayoritario son los que se reproducen en mayor cantidad, dicen, ¿no? Entonces, por eso se dice un proceso de eugenesia, o sea, separar las razas, ¿no? Las mejores razas deben continuar, ¿no? Entonces, las razas europeas son los que deben, y eso ocurrió en Argentina, o sea, no es específico del caso peruano, ¿no? En Guatemala, después del, del conflicto armado en Guatemala o en Colombia, en diferentes lugares han pasado estos procesos, ¿no? La guerra civil guatemalteca, ¿no? Y justamente en el informe del CBR hacen esa comparación, ¿no? Y no aparecen las esterilizaciones. Claro, sí, y creo que también lo que sugieren y sugieres también con la investigación es que responde a una política nacional, ¿no? Histórica, donde en cierta forma es una manera mucho más sofisticada de un racismo, pero también de cómo administrar la población guiados bajo políticas de mestizaje, de los más aptos, del sujeto nacional deseable, que debe ser blanco, evitar la reproducción y todo, ¿no? Pero que se haya desarrollado en los hospitales y mucho más aún, como ahora muchas de las personas que han entrevistado sienten al hospital como un espacio amigable o un espacio
violento, distante, que no entiende sus formas culturales, de la concepción de la medicina o del tratamiento del cuerpo. ¿Cómo ven ustedes ese aspecto? A ver, ahí hay varios casos, ¿no? Hay mujeres que incluso de ese momento no acuden al establecimiento de salud por ninguna razón. Y su razón es, dicen, no, si voy allí me van a maltratar, me van a volver a hacer algún daño, ¿no? Eso es lo que dicen la mayoría de las entrevistadas, ¿no? Pero no solo son mujeres, José, sino también son varones. O sea, la cuestión es racial, como tú dices, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varones que han sido también esterilizados o vasectomizados, si quieres, técnicamente, ¿no? Entonces, jóvenes de 18, 20 a 23 años sin hijos. Un caso en que está en el libro es que él dice, tiene más de 50, casi 60 años, y dice, yo tengo casa, tengo bienes, soy el único, es el único de la familia que sobrevive y lamentablemente venimos de las regiones que han sido afectadas por la violencia política y este señor, por ejemplo, ha sido afectado por la violencia y él queda solo de su familia. Entonces dice, yo tengo bienes, ¿a quién voy a dejar? Es una pregunta que se hace, ¿no? Claro, obviamente, si lo vemos desde otra manera, él puede dejar a la comunidad, puede dejar a algún pobre, pero en su mente de él pasa otra cosa. Entonces, ese es un tema que muchas veces nosotros desde la antropología tenemos que analizar un poco más, ¿no? Entonces, no hemos encontrado una respuesta directa con él, ¿no? Entonces, él está preocupado, ¿no? Él dice, ya estoy enfermo. Y efectivamente, psicológicamente está enfermo. Quizás de repente físicamente no, pero psicológicamente está muy enfermo, ¿no? ¿Y eso quién trata? No hay desde el gobierno del programa del Minjos se ha propuesto el trabajo y el programa ha planteado de que haya psicólogos en los establecimientos de salud para atender específicamente a estos casos, pero no hay específico. Por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Mujeres de Ayacucho ha ido al hospital y en el hospital que le han dicho con su credencial y le han dicho esta crudeza, disculpen la palabra, ha dicho no sirve, ¿ya? Y entonces, ¿con qué ganas van a ir las personas afectadas al establecimiento de salud? ¿Por qué? Porque ellas mismas dicen, porque hay todavía muchos perpetradores en los establecimientos de salud. Siguen, ¿no? Claro que nadie ha identificado perfectamente quiénes son, pero mucha gente han identificado y quiénes son, y entonces ellos o ellas siguen con ese pensamiento, ¿no? Que les han hecho bien, que les han tratado bien, que era para su bien, pero el problema es que tú sabes, en zonas rurales los hombres y mujeres trabajan duro, ¿no? Entonces, claro, quizás para la gente intelectual, gente que trabaja en la ciudad, en las oficinas, no podamos tener esas complicaciones, porque una herida, si la persona está trabajando y está rozando permanentemente con la ropa o el bebé que le está cargando, entonces siempre esa herida ha sido como complejizada, ¿no? Entonces, ese es un problema que no se entendió, que no se trabajó, ¿no? Entonces, lo otro es que, lo grave es que, José, es que estas mujeres no fueron explicadas este tema de las esterilizaciones que eran definitivas, ¿no? Simplemente les han dicho que no es definitivo, que simplemente es momentáneo para 4 o 5 años, y después de 5 años, si quieren, pueden volver a tener hijos, ¿no? Entonces, no ha sido explicado en su dimensión de que era definitivo, ¿no? Entonces, ¿por qué acudir a programas definitivos sin conversar, ¿no? Lo otro es que, tú sabes, en zonas rurales los hijos son mano de obra, ¿no? Son mano de obra que apoyan en todo el proceso productivo y entonces hay mujeres que han quedado uno con 2 hijos, ¿no? Entonces, ya luego no tienen, y en una de las entrevistas dice, por ejemplo, yo me he quedado con 2 hijos, dice, y mis hijos me reclaman, dice, ¿no? ¿Por qué no has tenido, mamá, más hijos? Porque si fuéramos más, te atenderíamos, seguramente por turnos, seguramente tendríamos más recursos y cada uno daríamos más recursos. Dicen, sus hijos le dicen, ¿no? Y eso es lo que ella cuenta, ¿no? Eso es lo que me reclaman mis hijos, dicen, ¿no? Entonces,
ese es un tema que hay que seguir, como te digo, investigando. O sea, no, este es un avance pese a que el tiempo, porque lo que pasa es que sacar la información de esta naturaleza ha sido bastante difícil, ¿no? Porque es personal, ¿no? Porque es un hecho que fue a las personas y no comentan, ¿no? Y no avisan, ¿no? Entonces, porque hasta Sí, ahora se estima que hay unos 300.000, ¿no es cierto? Pero la meta era 800.000, no se sabe exactamente si se ha cubierto o no, porque, por ejemplo, en Quinoa, la presidenta de las afectadas nos decía de que aquí somos cientos, pero solo son 10 que hasta ahora están organizadas, son 10, pero según ella son cientos, pero tampoco, ella dice, yo conozco, pero no voy a decir si ellas no quieren, ¿no? O en Cangallo, en claro, Pampa Cangallo, ¿no? En Pampa Cangallo, la señora Dionisia nos decía, acá somos, cada día llevaban 50 promedio al hospital de Cangallo, pero ¿cuántos están en su asociación? Como 70. Entonces, imagínate, si en una semana llevaban a 50, solo de Pampacangallo, pero no fue Pampacangallo, sino suma diferentes distritos, comunidades. Entonces, quizás se haya cubierto la meta, como plantearon el programa de planificación familiar. Entonces, este es un tema que posiblemente no se va a llegar a saber exactamente cuántos fueron, ¿no? Si se cumplió, solo el Estado, solo los que estuvieron en ese momento, solo los que estuvieron los perpetradores, ellos deben tener, pero no hay una información ya abierta, pública, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que seguir investigando, ¿no? claro, sí, porque estas prácticas médicas, ¿no? De esterilizaciones tanto a hombres y a mujeres ha sido en total clandestinidad y como mencionas, y el libro lo da cuenta a través de los testimonios, el peso en la cotidianidad de muchas de las mujeres y muchos de los hombres que viven cotidianamente es bastante delicado, ¿no? Aproximarse también a realizar una investigación colaborativa que acompañe y que también pueda concretizar en determinadas propuestas de alternativas de solución, encauzar para que puedan ser reparadas dentro de este proceso. Y ingresando a ese tema, Félix, ¿cuáles han sido los desafíos metodológicos, ¿no? Como justamente lo mencionas, ¿no? Son temas bastante personales, pero no solo se basan en lo personal, sino también que encierran un conjunto de sanciones, de estigmatizaciones, de no cumplir con los mandatos de género reproductivos, con la maternidad, la paternidad, la virilidad, inclusive de cómo se construye uno como hombre. ¿Cuáles han Claro, sido los desafíos, teniendo en cuenta, inclusive, de que ustedes son un equipo masculino, ¿no? Y cómo se han podido relacionar con mujeres quechohablantes, donde a veces la sexualidad y tocar estos temas son fibra muy, muy sensible. Imagino que los desafíos han sido bastante enormes. claro, este es un trabajo en equipo, ¿no? Y en realidad lo que aparece en el libro, quizás no refleje eso, ¿no? Porque el trabajo, hay compañeras que han estado en el agradecimiento, está, ¿no? Pero este es un trabajo etnográfico ya, participativo, directo, ¿no? Primero, identificar ha sido difícil, ¿no? Porque no ha sido fácil, ¿no? Entonces, para eso se ha tenido que traer, por ejemplo, a la señora Inés Condori, una de las dirigentes nacionales cusqueñas. Ella vino y en la zona, ¿no? Empezó a hablar, no directamente sobre el tema, y ya luego finalmente dijo un tema que no se ha tratado, este tema. Ella vino por temas, digamos, de derechos humanos, ¿no? Sí se trabaja todo el tema de derechos humanos y con esa finalidad, pero el objetivo no era identificar las mujeres y varones esterilizados, ¿no? Entonces, en un encuentro, tanto en Ayacucho como en Huancavelica, remarcó ella diciendo de que hubo este proceso de esterilizaciones, ¿no? Entonces, ahí las mujeres que estuvieron en el evento y varones dijeron, empezaron los rumores, ¿no? Yo conozco, ¿no? Yo conozco, ¿no? En terceras personas. Nunca dijeron en primera persona al comienzo, ¿no? Entonces ahí empezó el trabajo a cómo identificar, cómo convencer de que digan qué pasó, ¿no? Porque como te decía un poco más antes,
El tema es que siguen los perpetradores en los establecimientos de salud, ¿no? E incluso amenazando a los trabajadores de CISAI, ¿no? Diciendo que cuídate, que no te metas con este tema, etcétera. Entonces, siguen todavía ese proceso en Cangallo, en Pampa Cangallo, siguen. No, las personas conocen efectivamente, pero no quieren señalar con dedo así directamente porque siguen ahí, ¿no? Y si van al establecimiento de salud, no les van a atender, les van a hacer venganza, que sí, y tienen esa estigma todavía contra la salud, ¿no? Entonces, como te digo, este es un trabajo de varios años, no es de noche a la mañana, ha sido primero convencerlos, ¿no? Segundo, decir que cuenten su historia, ¿no? Y muchas veces ya la confianza de haber trabajado años también son los que ha permitido tener esta información, ¿no? Y paradójico, o sea, hay veces la mujer también, si tú le confías, si tú le dices cosas, te confía, ¿no? Entonces ya son técnicas muy personales para sacar la información, ¿no? O sea, porque casi total la información que se ha recogido es en quechua, ¿no? Y la traducción, todo eso ha llevado un poco de tiempo, los análisis, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos a César, que es un abogado para el tema del análisis político y sus implicancias en el tema, ¿no? De entender este proceso, ¿no? Y Luis es antropólogo social también, entonces, un poco para ir analizando, ¿no? Entonces, ahí y seguir trabajando, ¿no? Porque, como te digo, la metodología, eso ha sido, ¿no? Primero la persuasión, primero, luego, conversar, las implicancias, a dónde, tercero, que tienen que hacer registro de víctimas de estilizaciones forzadas o el reviesfo, ¿no? Entonces, tenían que registrarse y acompañar todo ese proceso. Luego, ya en ese proceso hemos ido recogiendo la información. No ha sido una, ¿no? No ha salido la información en una, sino salía parte por parte, convencerlos, ¿no? Y juntar la entrevista para luego procesarlo. Entonces, eso ha sido la metodología y la estrategia, José, de convencer, de decir que nos cuenten sus verdades, ¿no? Entonces, de todo ese proceso ha sido un larguísimo tiempo para trabajar, ¿no? Desde adentro, ¿no? Claro, y uno de los aportes de esta publicación también es justamente que se muestra esta calidad etnográfica, ¿no? Dentro de los testimonios, hay mucho uso de los testimonios, pero a su vez también hay una forma de interpretar esta realidad, sus memorias, sus experiencias de vulneración, de cómo resignificar su vida a través de las mismas categorías que las mismas personas, los mismos participantes utilizan, ¿no? Como doblemente viuda, el yaqui, mana vida jina, locajina, o sea, hay varias otras nociones que ustedes han podido recoger desde su misma epistemología de los claro, ¿no? Desde su participantes. propia vivencia, ¿no? La estigmatización es familiar, José. Ese es un tema bien complejo en una sociedad machista, como tú indicas en tu trabajo, ¿no? Entonces, somos una sociedad bien machista todavía, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que tratar de resolver a lo largo del tiempo, posiblemente, ¿no? Entonces, la estigma es familiar, ¿no? Por eso es muchas de ellas, muchas de estas mujeres, o por eso estamos utilizando seudónimos, no es un nombre directo, ¿no? Entonces, para no perjudicar, para que ellas no se sientan vulneradas, porque la primera afectación es familiar, ¿no? E incluso muchas de las suegras o suegros, ¿no? ¿Para qué te has hecho? Seguro pues vas a ser pendeja, ¿no? Más o menos como dice la propia el testimonio, ¿no? Seguro vas a sacar la vuelta a mi hijo, ¿no? Entonces, ese es un tema bien complejo, ¿no? Directo y afecta pues al sentimiento, a la moral de la mujer o varón, ¿no? Esterilizado, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante, claro, ahí en la lectura un poco los que pueden gozar, hay un tema abierto ahí en internet y otro está trabajado en el libro, ¿no? Claro, y creo que también pones presente algo muy importante, ¿no? Que es las condiciones éticas de la investigación, de preservar el anonimato, del consentimiento informado y mucho más
Esto hace posible en la investigación, como lo explicas, justamente este nivel de relación larga, ¿no? Que se realizó desde trabajos previos y anteriores y que ha podido constituirse y todo. Y creo que el texto también nos deja como una mirada que las mujeres también tienen estrategias de resiliencia, es decir, de enfrentar y seguir vivas, ¿no? De resignificar este pasado, pero a su vez también de generar determinadas agrupaciones que les permitan, por ejemplo, alcanzar la justicia, la reparación y motivar a otras personas a que puedan también visibilizar estos actos de violaciones que han sufrido, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco más Bueno, cuáles son las otras dinámicas de resiliencia que han encontrado? a ver, yo creo que, por ejemplo, estas mujeres no tienen una afectación, sino dos, tres, cuatro, hasta cinco, seis afectaciones, ¿no? Entonces, los que hemos vivido en la región, Sierra Centro Sur, hemos pasado un conjunto de problemas de los años de la violencia, la pobreza, la exclusión, y todos, ¿no? Absolutamente todos son resilientes, o sea, han salido de este gran problema que hemos tenido en la región y quizás sin el apoyo del papá gobierno, del papá Estado que debería haberse preocupado, la mayoría han salido, ¿no? Muchos hijos de de los problemas de la violencia política se han asociado, han hecho organizaciones. Las mujeres esterilizadas también están en ese proceso de consolidar su organización, un poco para ver este tema de resiliencia, o sea, capacidad de retroalimentarse y capacidad de alimentarse en su salud mental y salir de eso, ¿no? Entonces, este es un tema bastante complejo, pero a la vez placentero, porque encuentras a la mujer esterilizada con un cierto ánimo de sobresalir de ese problema, de esa enmaraña, de la situación, pese que a que pueda tener situaciones complejas familiares y comunales, ¿no? Porque muchos de los que han contado sus casos ahora no están en la comunidad, ¿no? Ya están en otros lugares, ya están aquí en Huamanga o en otros sitios, ¿no? Porque en su comunidad van a encontrar el estigma de la propia familia, de la propia comunidad, ¿no? Y van a encontrar el estigma de la sociedad. Y entonces, por eso te decía hace un rato, somos racistas entre nosotros, entre los pobres, entre iguales. Entonces, ese es un tema a discutir y ver cómo superamos entre nosotros, ¿no? Entonces, ese es... Claro. Sí, sí, y creo que también lo que se destaca ahí, cómo se elabora un liderazgo, principalmente en las mujeres, desde el dolor, desde la afectación, y lo que señalas también, este entronque de violencias, ¿no? El conflicto armado interno, tienen su certificado del registro único de víctimas, van al hospital y encuentran una total Drama, ¿no? desinformación, maltrato, exclusión, postergación de sus derechos, y después también han sido afectados por las esterilizaciones forzadas, y entonces son una sumatoria de violencias que el texto también lo aborda y sitúa, ¿no? Que ha sido una política diseñada de controlar la natalidad a un tipo específico de población marcada por la pobreza, la etnia. Y ya para culminar, Félix, ¿qué pendientes abre o qué desafíos abre y pone al tapete la presente publicación, ¿no? Entiendo desde la antropología, desde otras disciplinas, a lo mejor genera un debate, creo que es una investigación situada, un conocimiento situado desde profesionales que pertenecen a la zona, hablan el quechua, y creo que es una parte muy significativa dentro de la investigación, y que también son hombres en calidad de como antropólogos, ¿no? Que tienen una mirada distinta de aproximarse, y cómo remueve, cómo aporta y qué desafíos puede dejar para las futuras personas que deseen hacer investigaciones en estas líneas. Hay varios, José. Hace poco una compañera nos acercó y que ha recogido testimonios también sobre niñas esterilizadas, pero niñas madres esterilizadas. Por ejemplo, ese es un tema interesante a seguir trabajando, ¿no? Lo otro es el tema cultural, o sea, la afectación cultural. ¿Por qué a las poblaciones marginadas, pobres y estructuralmente
de las bajas condiciones socioeconómicas, ¿no? Con bajos niveles de educación. Entonces, allí, por ejemplo, tienes para hacer un trabajo, por ejemplo, quiénes fueron, ¿no? Específicamente de qué sectores económicos, ¿no? El tema cultural, el tema social, la estigmatización, por ejemplo, ese es un tema, solo estigmatización, ¿por qué, no? ¿Por qué esa costumbre de estigmatizar entre nosotros, no? Entonces, o los apodos o los chapas que los han ponido, ¿no? Machorra, chancha, pendeja, por ejemplo. Solo eso, por ejemplo, es un trabajo etnográfico que puede ser incluso una tesis, ¿no? Un libro, si quieres, ¿no? Ahí abre un abanico de posibilidades para seguir trabajando, José. Y los retos y los Claro. desafíos ahí están, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar el texto, Félix? A ver, va a llegar un lote de textos recién que está en imprenta, Yiwiawar, que es la imprenta de Huancayo. Vamos a estar avisando por el WhatsApp del grupo del Colegio de Antropólogos para que puedan adquirir. Posiblemente vamos a dejar en la librería de la plaza o estudio, creo que hay algunas librerías aquí conocidas y ya en la semana posiblemente, ¿no? Pero vamos a estar en contacto para avisarles dónde pueden encontrar, ¿no? Pero la otra opción es casi el mismo primer trabajo que se ha hecho, está en el internet, que pueden bajarlo libremente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hoy estuvimos con Félix Rojas Orellana, quien nos ha comentado sobre una reciente publicación de testimonios de mujeres esterilizadas, violaciones de derechos y resiliencia en comunidades rurales peruanas, ¿no? Recordar que este programa lo hacemos desde el Colegio de Antropólogos de Ayacucho como una forma de difundir las distintas investigaciones situadas en la región de Ayacucho, ¿no? Y además, este texto nos va a permitir también reflexionar mucho más profundo sobre las violencias estructurales en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Entonces, es una fecha importante, no hay excusa para poder dar una mirada a la situación crítica que pasan muchas de las mujeres, mucho más aún si son indígenas, pobres. Muchas gracias, Félix. No, a usted y al colegio por permitir conversar sobre hechos ocurridos en nuestra región y sobre todo en la Sierra Centro-Sur, ¿no? Y invitamos a que la lectura sea permanente para todos, ¿no? Muchas gracias, que tengan Gracias. éxitos y buen día. Buen día, Tupananchis Kama. Ajá. Alinja.